Buenas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al Conservatorio Manuel Rojas a esta celebración del Día Internacional de la Mujer, día que sabemos que es el 8 de marzo, pero que celebramos hoy para poder celebrarlo pues con toda la comunidad educativa. Es un acto que encuadramos dentro de las actividades que se llevan a cabo dentro del Plan de Igualdad y Convivencia del Conservatorio. Y en esta ocasión pues, vamos a tener el placer de tener la colaboración y participación también de las asociaciones de mujeres de Nerva, concretamente la Asociación de Mujeres Luna y la Asociación de Mujeres Concha Espina. En primer lugar, agradeceros a todos la asistencia, porque bueno, como vemos la tarde y la meteorología no acompañan del todo, pero bueno, la causa sí acompaña y como sabemos el Día de la Mujer es un día importante para celebrar, como sabemos un día que se reivindica pues esa igualdad real que todos queremos entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, y que como también sabemos, pues bueno, en muchos ámbitos de nuestra vida pues no se da esa igualdad real, pues en ámbitos laborales, en ámbitos sociales, culturales, etcétera. Y bueno, pues seguiremos luchando porque esa igualdad pues algún día no muy lejano pues sea una realidad. Igualmente, pues para las nuevas generaciones, todos estos niños y niñas, pues intentamos inculcar esos valores de tolerancia, de respeto y por supuesto pues de igualdad. Por todo ello, pues tenemos preparadas esta tarde distintas intervenciones. Por una parte tendremos una charla titulada La música invisible, a cargo de nuestra compañera Marta Silva, donde se va a poner de manifiesto pues precisamente esa invisibilidad que ha tenido en muchos momentos de la historia de la música pues la figura de la mujer compositora, la mujer intérprete. Tenemos también lectura de las asociaciones que nos acompañan y todo ello lo iremos intercalando con distintas intervenciones musicales a cargo del profesorado del centro y alumnas también del centro, que precisamente pues también pone de manifiesto el papel de la mujer en la música. Así que nada, por nuestra parte muchas gracias a todos por la asistencia, esperemos que sea del gusto de todos y todas y bueno, de esta manera pues pongamos nuestro granito de arena por esta causa. Así que sin más, vamos a dar ya paso a la primera intervención musical, en este caso a cargo de nuestro compañero José Luis Pastor, Pío. Un fuerte aplauso. Bueno, antes de coger el instrumento, me gustaría comentar que la pieza que voy a hacer es de una de las primeras mujeres compositoras de las que tenemos noticia. La mujer más antigua de la que tenemos noticias que compusiera es Santa Casia de Bizancio, en el siglo VIII. Y después de ella, en el siglo XI, Santa Hildegarda de Bingen, Hildegard von Bingen. Bonn en Alemania es de Hildegarda de Bingen, que es un lugar de Alemania, donde esta mujer, hace algo más de 1000 años, pues nació en una familia acomodada, pero al ser la 10ª hija de la familia, en esa época medieval, una época muy patriarcal y muy machista, el 10º hijo, la 10ª hija se consideraba el diezmo, entonces era entregado a la iglesia. Entonces Hildegard, pues cuando nació, como digo, era la 10ª hermana, fue entregada a la iglesia, pero ella no se amilanó por eso. Ella fundó una orden, llegó a ser madre abadesa, pero también era filósofa, fue médica, fue escritora, fue música, fue poeta, fue una gran mujer, una iluminada, lo que se solía decir en la época, que tuvo incluso revelaciones con Dios, ¿no? Y obviamente en esta época, quizás la única manera de que una mujer pudiera manifestar y perpetuar su arte, su cultura, era a través del convento, la vida conventual, porque de otra manera era casi imposible ni siquiera poder escribir. Un 0,3% de la población era los que sabía leer y escribir en aquella época. Además, eran prácticamente todos analfabetos. Entonces, que existan figuras como la de esta mujer es algo muy, muy importante. Ella, además de música para lo que era la liturgia, pues también puso texto a algunos salmos y algunas oraciones sagradas, incluso algunos textos que ella misma elaboraba. Como el que voy a interpretar se titula en latín Caritas Abundat, que significa la caridad abunda, y la he elegido también porque formaba parte de un programa que
que llevé a cabo con dos mujeres especialistas en música medieval de Alemania, sobre estas dos primeras mujeres compositoras de la historia. Y lo llevamos a cabo por diferentes sitios, nos conocimos en un festival en Alemania donde estaba yo tocando y configuramos este programa. Lo hemos hecho por aquí también, pero en diciembre una de ellas, natural de Colonia, de Alemania, María Jonás, nos dejó de forma repentina. Entonces las otras dos personas del grupo nos quedamos un poco sobrecogidos. Y siempre que puedo, que tengo la oportunidad, pues esta canción me recuerda mucho a ella y se la dedico. Así que se la voy a dedicar también con toda la espiritualidad. Y la voy a tocar con un instrumento pues de la época, que se llama una vihuela de rueda. También es importante, ya que estamos en un conservatorio, decir que en la época medieval, por ejemplo, las cuerdas, como no existía el nylon ni los materiales de hoy en día, las cuerdas se hacían con las tripas de los corderos. Así, asco ahí. Pero las tenían disecadas, las sometían a unos tratamientos, las estiraban mucho y después pues tenían mucha potencia. Y también se pulsaban los instrumentos pulsados con unos plectros o péñolas o púas que eran pues de cuerno de cabra, de pergamino, de piel de animal, de todo lo que pudiera ser de aquella época. Esta, como no se toca pulsada, sino que tiene una rueda aquí, y cuando yo activo la manivela, las cuerdas que están encima de la rueda pues suenan como cuando frotamos un violín, una viola, un cello, un contrabajo. Se llama vihuela de rueda. Si se tocara con arco, se llamaría vihuela de arco. Y si se tocara con una peñola, pues vihuela de peñola. En la Edad Media, vihuela era un concepto de instrumentos de cuerda y el apellido pues dependía de con lo que se tocara. Así que me la voy a colgar. Este instrumento está pintado en unos frescos del siglo XIII en un pueblo aragonés llamado Sos del Rey Católico, que se llama así porque fue donde nació el rey Fernando. Y allí está dibujado en la pared y de ahí fue extraída la copia esta que voy a tocar. La letra es muy cortita, pero es preciosa. Dice: la caridad y el amor abundan en el mundo, desde las profundidades más oscuras hasta las estrellas más altas y sagradas, amándolo todo exquisitamente. De ella brotó el beso de paz para el Rey Supremo.
Yo soy Marta Silva, soy profesora de lenguaje musical aquí. Y bueno, pues en esta charla voy a intentar comprimir un poco la información, que hay mucha información acerca de mujeres compositoras, aunque es verdad que no nos ha llegado a nuestros días. Por eso tiene este título que se llama La música invisible, porque la música que han compuesto las mujeres a lo largo de los siglos y que han interpretado, las mujeres intérpretes, que también han existido, sobre todo mujeres intérpretes, pues no nos han llegado a nuestros días, como nos ha llegado, por ejemplo, las del género masculino, ¿no? Me gustaría primero hablaros de esta fecha que me parece importante, porque antes de 1930, en esta época surgió una disciplina anexa a la sociología, o una parte de la sociología, ¿vale?, que estudia, hablo también para los alumnos, que estudia las relaciones humanas y las relaciones entre las personas y a las personas, estudia la sociología. Antes de esta época, la ideología, que es la forma de pensamiento o las formas de actuar de una sociedad, era la que tenía el de enfrente, no era la que teníamos nosotros. La que teníamos nosotros, o sea, en Europa, era cómo se tenían que hacer las cosas. El que tenía una ideología era otra persona, por ejemplo, los rusos, ¿no? O también en comparación con la raza o el género, ¿no? Cuando se hablaba de raza siempre se hablaba de la raza de los africanos o de los chinos, no se hablaba de que nosotros tuviéramos una raza. O el género, siempre se hablaba del género como el género femenino, que eso es algo que todavía creo que lo tenemos muy adentro, porque cuando se habla de violencia de género, siempre relacionamos la violencia de género con la violencia hacia las mujeres, no relacionamos de que hay dos géneros, como existe el género femenino y el género masculino, y viene de esta época, anterior a esta época, a 1930, donde el género, la raza, la ideología y todas las formas de pensamiento que eran diferentes, eran las que tenían los otros, ¿no? Digamos, vivíamos en una sociedad eminentemente machista. En esta época exactamente surge esta teoría, que me parece importante remarcarla, porque va a poner en tela de juicio la ideología de la vida cotidiana, de cómo se hacían las cosas. Entonces empezaron a preguntarse, ¿no?, por qué tenían que ser las cosas como eran, es decir, por qué son las mujeres las que tenían que hacer la comida, por qué son las mujeres las que tenían que limpiar, por qué son las mujeres las que tenían que cuidar de los hijos, ¿no?, que se tenían que encargar de la casa, o por qué no podían trabajar en determinados trabajos, o por qué no podían votar, o por qué no podían... tantas miles de cosas que sabéis que las mujeres no podían hacer. Entonces, una de esas cosas era que las mujeres no estaba bien visto ni que compusieran, bueno, de hecho se pensaba que biológicamente no se les había dado ese don de componer. Tengo una anécdota personal, ¿no?, de un profesor, compositor, que decía que a las mujeres se nos había dado el don de crear vida porque podíamos parir, entonces a los hombres se les había dado el don biológico de poder parir el arte, ¿no?, como en la pintura, en la literatura, en la música, en todas las artes, ¿no? Entonces decía que por eso no había mujeres compositoras. Yo decía, bueno, pero ¿cómo que no hay mujeres compositoras? Claro, ¿cuál ha sido el problema? Hasta una época, ¿no?, sobre todo hasta aquí, que es que los hombres que habían escrito la historia habían omitido a las mujeres de la historia. Ese ha sido el problema. No es que realmente no haya habido mujeres en la historia. Entonces, ¿qué pasaba? Que si nosotros aceptamos, hasta ese momento se aceptaban hacer las cosas como eran, nos olvidamos de que existen alternativas. ¿Qué pasa? Pues que, como vais a ver ahora, que os voy a explicar a lo largo de la historia, más o menos por época, cómo estaban vistas las mujeres en la música y las compositoras más destacadas de la época, en una época donde la mujer, en la edad de casarse, debían de dejar de estudiar música, pues es que ni siquiera se planteaba que podía ser de otra manera, o que podían seguir estudiando, o que podían componer, porque ya no había alternativa, las cosas eran así y era como había que hacerlas, ¿eh? Entonces, llegados a este punto, todo eso que se hacía era lo natural, ¿vale? No había alternativa. Entonces, ¿es natural la desigualdad? Pues en esa época
se pensaba que sí, que eso era lo natural. ¿Qué es muy importante para que se naturalicen las cosas? Pues el papel de las instituciones. En nuestro caso, de la música, pues los conservatorios, las orquestas, las bandas de música, las universidades, las escuelas. Si una mujer, por ley, no tenía acceso a un título de música, pues sencillamente es que no lo tenía. Aunque estudiara lo mismo, aunque tocara igual, pues no tenía derecho. Si luego para un trabajo te exigían tener una titulación de música, pues tampoco podías acceder a ese trabajo, porque no tenías esa titulación. Entonces, el que se institucionalice, de alguna manera, la igualdad entre hombres y mujeres es muy importante para el desarrollo artístico de las mujeres en todas las épocas. Eso es lo principal. Entonces, ¿existe una verdadera ausencia de la mujer en la historia de la música? Pues no. Lo que existe es una ausencia de haberla rescatado, ¿no? De haber rescatado sus obras, eso sí. Entonces, vamos a hablar un poco de historia y de cómo la mujer ha intervenido en la música a lo largo de la historia. De esta época no se sabe demasiado, pero sí se sabe que las niñas aprendían, además de a tejer, hilar y las labores de las mujeres de esa época, también aprendían música y danza y cantaban en coro y participaban de la música popular de la época. ¿Qué pasaba? Que con el matrimonio finalizaban los estudios y se acababa. Solamente las niñas eran quienes aprendían música. En la Edad Media se prohibió que las mujeres cantaran dentro de la iglesia. Esto provocó, para mi gusto, el nacimiento de una de las cosas más violentas y de más violencia de género que creo que ha podido existir en el mundo mundial, que ha sido la creación de los castrati, que creo que, no sé si lo sabéis, qué son los castrati, pero bueno, se les sometía a una operación a los niños, que normalmente eran niños que estaban en orfanatos, no tenían padres, se les sometía a una operación para que no pudieran desarrollar la voz, ¿vale? Y entonces se quedaran siempre con una voz de niño, porque a las mujeres se les prohibió cantar dentro de las iglesias, pero necesitaban hombres que cantaran esas voces agudas, y se utilizaba esto. Después os pondré un audio, que es el único audio histórico que hay de un castrati, que es el último castrati, que se llama Alessandro Moreschi, es de una audición histórica de 1906, luego os la pongo. Aquí decían, el Papa Inocencio dijo: la música es totalmente dañina para la modestia que corresponde al sexo femenino, porque se distraen de las funciones y las ocupaciones que le corresponden. Ninguna mujer, con ningún pretexto, debe aprender música o tocar ningún instrumento musical. Pero en esta época, bueno, ya Pío nos ha ilustrado de forma maravillosa y además con su música, que gracias Pío porque ha sido maravilloso, gracias. Ya os he hablado de Hildegard, que bueno, que fue todo ese listado de cosas, sería lo que hoy sería una, ¿cómo se dice? Una superdotada, sí. Unas altas capacidades, pero en todo, en matemáticas, en lengua, en literatura, en música, en ciencia, y se considera por muchas personas la primera naturalista de la historia, la madre del naturalismo. En el Renacimiento, voy avanzando rápido, en el Renacimiento sí que se sabe que las músicas participaban de los coros y de la música, y de hecho hay muchos nombres, ¿vale? He puesto ahí por poner algunos ejemplos, si luego queréis pues me podéis pedir más referencias y os puedo dar listados y cosas. Por poneros una, Maddalena Casulana, que fue una violista muy famosa, italiana, de la época. En el barroco, esta fue la primera mujer que se considera que compuso una ópera en la historia, o por lo menos la primera que se conserva. Esta mujer gozó de mucha fama en su época, Francesca Caccini. ¿Podemos escuchar un poquito? Esa es una carta que una compositora de un coro le escribió a Francesca, donde le decía que, bueno, que no podía haber hecho otra cosa, que nunca le hubieran permitido componer, que desgracia sí,
de para mí si ellos se dan cuenta, es decir, componían a escondidas y la mayoría de ellas con seudónimos masculinos. Lo siento, adelanto porque si no me quedo yo aquí sola. En la época clásica, por ejemplo, tenemos a esta compositora muy importante, María Teresa Paradís, que es compositora de ópera también, y compuso, no sé, 15 óperas, una barbaridad, para lo que se considera normal. Pero, sin embargo, pues es una compositora de la que no tenemos noticias, entonces no se sabe nada de ella, ni se le conoce, ni se le espera, porque estamos en una época en que es verdad que estamos intentando sacar a las compositoras, se hacen actividades para que salgan cada vez más nombres, se graban muchos discos, pero es verdad que cada vez no se encuentran fuera del ámbito del Día de la Mujer y de las celebraciones que se hacen, no encontramos muchas mujeres compositoras todavía. Y Nannerl Mozart, que era la hermana de Mozart, que era la hermana mayor de Mozart, la cual se sabe que compuso muchísimos estudios para su hermano, para Mozart cuando era pequeño, cuando empezó a tocar el piano, pero cuando le llegaron los 13 años, que era la edad en que se podía casar, su padre le cortó los estudios de música y siguió con su hermano, y además le prohibió ir a los recitales que hacía fuera y no le permitía viajar con su hermano. Entonces, pues eso, estudiaban, pero nunca como profesión. Espérate, sigo. En el romanticismo, en esta época, la música sí que se consideraba una exigencia social, sobre todo para las clases altas, y era importante que las mujeres supieran tocar un instrumento, pero sobre todo que supieran tocar un instrumento acompañante, porque normalmente el marido era el que tocaba la flauta, el violín, un instrumento solista, y la mujer normalmente le acompañaba. Y normalmente no ganaban dinero con eso. Tocaban en reuniones sociales, pero normalmente no se dedicaban a la música como profesión. En esta época pasaba esto. Muchas mujeres que se atrevían a componer y a poner su nombre a la música tenían duras críticas por parte de los críticos musicales masculinos, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que empezaban a escribir con seudónimos masculinos, le ponían un nombre masculino para ver publicadas sus obras. ¿Qué pasaba? Las obras se representaban, al público le parecía bien, se publicaban las obras, y cuando intentaban ponerle su nombre a las obras, a nuevas obras, pues volvía a pasar lo mismo, tenían duras críticas. Entonces esto se convertía en un círculo vicioso, que al final siempre las mujeres acababan poniéndole un seudónimo masculino a sus obras, y de muchas pues no se conoce si verdaderamente, bueno, hay estudios, ¿no?, de algunas mujeres que no se sabe si realmente era un compositor o era una mujer, ¿no?, si son obras de ella. Eso no sé lo que es. En esta época, lo que decía antes, que cuando se normalizan las situaciones, ¿no?, y decimos, bueno, pues a esta edad, la edad de que nos casamos ya se acabó, ya las mujeres no deberían estudiar música, ¿no? Esta mujer, Clara Wigg, que se casó con Robert Schumann, que es un músico muy famoso, cuando se casó con él dejó de componer, y además escribió en una carta: alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea. Una mujer no debe desear componer, ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que ¿por qué podría esperarlo yo? Ninguna ha sido capaz de hacerlo, es decir, en esta época, en el romanticismo, no se tenía conocimiento de las compositoras anteriores, muchas porque tenían seudónimos masculinos y muchas porque no salían,
a la historia. Las partituras se quedaban guardadas en un cajón, como es verdad que pasaba también con muchos compositores hombres, que también se guardaron en un cajón, pero normalmente las compositoras femeninas se quedaban guardadas en un cajón o se perdían. Hay compositoras que se sabe que compusieron, pero no se encuentran partituras de ellas. Por ejemplo, de Nannerl Mozart, que es la primera que hemos hablado, se encuentran muy pocas partituras. Ay, perdón. Pon un poco, Jesús, de Clara Schumann. Estamos hablando de que son obras de compositoras en juventud y ya componían con esta belleza. Si hubieran seguido componiendo y desarrollando su talento, pero pararon. Entre otras, Fanny Mendelssohn, que era la hermana de Felix Mendelssohn y publicó muchas obras con el nombre de su hermano. Alma Mahler, la mujer de Gustav Mahler, que Mahler le escribió una carta antes de casarse diciendo que él quería una esposa, no quería una compositora, ya se lo dejó claro antes de casarse. Y bueno, y en el siglo XIX y XX, pues tenemos, hay muchísimas compositoras, muchas, porque cada vez salían más, pero me gustaría destacar estas, por ejemplo, Janine Wagener, que fue pianista y compositora, que tuvo escribía con ese seudónimo, todas las obras que encontramos suyas tienen ese seudónimo masculino, Freddy Anoka, y fue ganadora del Premio Nacional de Composición de París. Esta mujer, Adelaide Louise Thomas, fue una pianista que a finales del siglo XIX, en el 1896 creo que fue, o sea que ya era bastante reciente, digamos, estudió piano y le negaron el título por ser mujer. Estudió piano en el Conservatorio Superior de París como cualquier hombre y terminó sus exámenes, pero a ella no le dieron el título. Y luego tenemos a Cécile Cheminade, que sufrió constantes críticas y ahora mismo es una de las compositoras más importantes a nivel de flauta, por ejemplo, ¿no? A esta compositora le decían tanto que su música era muy viril, que era muy masculina, o todo totalmente lo contrario, o sea, decían que era una virilidad indecorosa en una mujer, le decían. La crítica era tanto por una cosa como por otra, o por lo contrario. La cosa era criticarla, cuando es una de las compositoras más maravillosas, por lo menos para mi gusto, en flauta. Bueno, hasta ahora, un total de más de 5.000 nombres de mujeres en la historia de la música. Y en la actualidad, bueno, pues tenemos estas compositoras que algunas veces nos parece que son niñas de discoteca, ¿no?, de bailar, que cantan canciones que le dan hechas, pero por poner algunos ejemplos así actuales, internacionales, de mujeres que son compositoras. Ellas, Julieta Venegas, Shakira y Madonna, son compositoras de sus propias músicas, en su mayoría. Y luego me gustaría dar un par de pinceladas y con esto ya termino. Estas son dos de las solistas más famosas. Son dos casos interesantes o curiosos de contar. La trombonista Abby Conant, que en 1980 hizo la prueba para entrar en la Filarmónica de Múnich. Cuando se hace una prueba de acceso en una orquesta, normalmente hay un telón y se toca a ciegas, no se sabe quién está tocando. Lo normal es que en esta época no había mujeres en las orquestas. Y ella se presentó a una de las pruebas y pasó el primer turno, el segundo turno y el tercero eran sin cortina, abiertos. Entonces, como que el jurado se sorprendió de que era una mujer la que había ganado. Al final ganó Abby Conant el premio, el puesto en la Filarmónica de Múnich, y en esa época le hicieron la vida totalmente imposible. Tuvo litigio, creo que el director era Chelvidake en esa época,
y tuvo litigios con el director, la intentó echar, la degradó a trombón segundo, la degradó a no tocar solamente cuando venía un director invitado, con él no tocaba, y estuvieron en litigio, ¿eh? Es una de las trombonistas más famosas del mundo, de solista. Y la clarinetista Sabine Meyer, que en 1983, curiosamente, Karajan, que era el director de la Filarmónica de Berlín, la admitió como solista de la Filarmónica de Berlín y todos los hombres se pusieron en contra, hicieron una votación porque no querían tenerla, además salió como una votación 77 en contra de que estuviera allí y 3 personas a favor. Entonces Karajan se plantó y dijo, mira, no, vamos a tenerla aquí porque es una de las clarinetistas más, creo que tenía 23 años, era jovencísima y era brillante y lo sigue siendo, ¿no? Y bueno, estuvo allí, pero solamente participó en determinados conciertos, en poquísimos, y sufrió un acoso hasta que se fue, creo que duró, no sé si duró 2 años o algo así, un poquísimo. Curiosamente, lo digo curiosamente es porque en la Orquesta Filarmónica de Viena, hasta 2007 no hubo ninguna mujer, salvo la arpista, porque arpistas hombres como que no existen, ¿eh? Con solo una integrante, esa la arpista. Y Karajan, justamente, en esa época, que estamos hablando de casi 20 años después, dijo que el lugar de la mujer está en la cocina y no en la orquesta sinfónica. Lo dijo así. 2007 fue antes de ayer, vamos. Así que, bueno, con esto voy a terminar y me gustaría terminar con esta frase, que es que llegará el día en que no se celebre el Día Internacional de la Mujer, porque ese será el día que habremos conseguido por fin cada uno de nuestros derechos y la verdadera igualdad. Hola, somos Claudia y yo Carmen y vamos a tocar el Canone a Due.
tardes, soy Elvira. Mujer luchadora a lo largo de los tiempos, mujer que de forma injusta ha tenido que estar a la sombra de la historia, mujer víctima del patriarcado, mujer de la brecha salarial, que desarrolla el mismo trabajo que un hombre cobrando menos, mujer que se estrella una y otra vez contra el techo de cristal, mujer que tiene difícil poder mirar la vida desde lo alto de una atalaya, mujer cansada de poner la otra mejilla, que ha dicho basta, mujer que día a día hace su revolución silenciosa, sin más metralla que el entendimiento y la ternura, mujer harta de ser objeto, de ser una cara, de ser un cuerpo, mujer que mira hacia adelante, metro a metro, sin olvidar lo hermoso del horizonte, mujer con la casa puesta, mujer sensata, cabal, optimista, mujer para la que cada jornada dura 25 horas, mujer con semanas de 8 días, mujer con años de 13 meses, mujer que saca tiempo de la entereza, mujer trabajadora y mujer, que es una redundancia, mujer de raza, mujer de ciencia, como Marie Curie, mujer de letras, como Virginia Woolf, mujer de política, como Dolores Ibárruri, mujer de pintura, como Frida Kahlo, mujer de vida y mujer de guerra, como tantas y tantas anónimas como las que estamos hoy aquí. Cada una de nosotras con su historia de esfuerzo, alegría y quebranto, mujer que no quiere ver cómo es asesinada por los peores instintos del hombre, mujer en pie, mujer, y esto es lo más importante, orgullosa de ser mujer, mujer feminista, que andará libre su camino. Hola, somos Rocío y Lucía y vamos a tocar coral, ahí y primer minuto.
tardes. Soy Conchita, de la asociación Concha Espina. Yo, dentro de lo que se ha dicho de la mujer compositora, sí traigo, me parece que mejores noticias de todo lo anterior, en el sentido de que la mujer está un poquito reconocida ya como compositora. Traigo 9 mujeres que ejemplifican la cantera de jóvenes creadoras existentes en el panorama de la música clásica actual en España. 9 mujeres que evidencian una calidad excepcional y que engloban diferentes tendencias e interesantes singularidades, de la experimentación, la vanguardia y la electroacústica hasta la música sinfónica más tonal y descriptiva. Todas ellas aportan frescura, creatividad a raudales, solidez compositiva y honestidad. Traigo el nombre de muchas, no la historia de ellas, porque sería demasiado largo, pero yo cuando la he leído me he sentido muy contenta. Los nombres son Nuria María Sánchez, de 2001. Esta chica, bueno, no sé de cuándo es la noticia anterior, pero en el escrito decía que tenía 22 años. María de Frutos Jimeno, de 1997. Iciar Vitoria, del 97. Inés Bádaro, del 84. Carmen Rodríguez, del 96. Elena Cánova, del 94. Carolina Valencia, del 86. Iris Aquinefer, del 84. Y Clara Gil Abascal, del 84. Por tanto, aquí las niñas tienen más esperanza cercana. Y ahora quería hablar de otra persona que no tiene nada que ver con la música, aunque su rima también es un poquito musical, porque a mí me gusta mucho esta mujer y los poemas que tiene. Y como mujer me gustaría que las niñas también conocieran algunas de sus poemas que son muy simpáticos, que es Gloria Fuerte. Es una poetisa que para mí es muy cercana a los niños. Si no conocéis el librito de las 3 reinas magas, pues a ver si lo buscáis porque es simpaticísimo. Son 3 reinas magas que van al portal de Belén y ellas hablan del niño Jesús que está allí, ¿vale? Nació en Madrid en el 1917. A los 3 años sabía leer, a los 5 años sabía escribir y dibujaba sus propios cuentos. Y a los 14 años publicó su primer poema, Niñez, Juventud, Vejez. Fue antibélica, ecologista y feminista. Una cosa muy actual ahora mismo. Sus poemas no suelen ser muy largos. Uno de ellos dice: un niño con un libro de poesía en las manos nunca tendrá de mayor un arma entre ellas. Y otro poema que es muy bonito, muy cortito: poema al no. No a la tristeza, no al dolor, no a la pereza, no a la usura, no a la envidia, no a la incultura, no a la violencia, no a la injusticia, no a la guerra. Sí a la paz, sí a la alegría, sí a la amistad. Todo muy ejemplar, me parece. Y luego dije, otro muy simpático, dije: cada oveja con su pareja, cada pato con su pata, cada loco con su tema, cada tomo con su tapa. Nosotros somos el grupo Luz Violeta y vamos a representar una obra llamada Puerta Violeta de Rosalén. Y estamos hablando de los hombres porque a las mujeres no lo han importado. Y bueno, son Valeria, Alba, Carla, Jacobo y Candela. Y van a empezar hoy una maratoniana gira de conciertos, el grupo Luz Violeta, que les va a llevar por los principales escenarios de la Cuenca Minera. Hoy Nerva, el viernes Río Tinto y luego acabaremos agotados y ya nos vamos a pegar un descanso hasta la próxima gira.